Bienvenidos a De la Mente al Rendimiento, soy Ricardo Jiménez como siempre y hoy día traigo un formato nuevo, estoy probando video más audio, probablemente en los primeros videos el setup me cueste, salgan un poco malos, no importa, de a poco va a ir mejorando esto, lo importante es aportarte valor con cada episodio y ojalá poco a poco ir mejorando la calidad del setup. Ya me voy a ordenar más con las luces, etcétera, para que esto se vea mejor. Hoy día te traigo un episodio interesante. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo hice una encuesta masiva para conocer, más allá de la gente que entreno, más allá de mis runners, los triatletas que están conmigo, ¿cuáles son las principales estancamientos, las principales dificultades que frecuentemente se encuentra un runner, un triatleta, un ciclista, etcétera, un deportista de endurance que lo limita un poco en su progreso, que lo limita en su crecimiento, en su avance en el día a día? Entonces yo hice una serie de preguntas, la tomé y se la pasé a ChatGPT y le dije, bueno, ayúdame a crear un super prompt que, nos, que me permite investigar en profundidad. No es que tiene un análisis en profundidad ChatGPT que es bastante interesante y que se demora y que revisa bases de datos y revisa artículos, etcétera. Y ayúdame a investigar cuáles son estos estancamientos, qué es lo que genera más dificultades, cómo las lesiones pueden repercutir en el rendimiento, cuáles son las barreras que se encuentran, cuáles son aquellos aspectos que más te limitan en progresar. Y me tiró datos bien interesantes, algunos muy relacionados a lo que respondió la gente que tomó esta encuesta, que fueron como 200 y tantas personas, que no es un número pequeño, pero tampoco un número gigante comparado a la población de runners. Y lo que hizo ChatGPT es que, por un lado, hizo un análisis científico y revisó artículos desde el 2019 al 2025, artículos relacionados a la psicología del deporte, artículos basados en encuestas, etcétera. Pero también por otro lado le pedí que revisara foros. Ándate a los principales foros de running, de triatlón, ándate a las conversaciones de YouTube y ve lo que dice la gente. Y me arrojó algunas barreras y dolores que sienten los runners y triatletas que los limitan. Y hoy día quiero enumerártelas y de a poco voy a hacer episodios explicando cada una de ellas en profundidad, porque va a ayudarnos mucho a entender cómo mejorar, cómo optimizar el entrenamiento, cómo salir adelante, etcétera. Entonces hoy día te voy a contar un resumen para en distintos episodios, no seguidos, porque quiero hacer también una serie de variables biomecánicas y otras de variables de entrenamiento que te van a ayudar muchísimo, estoy seguro. Así que hoy día voy a hacer un resumen y luego poco a poco te voy a ir contando en profundidad cada una de estas. Y dentro de estos dolores y dentro de estas barreras que sienten los runners y triatletas, por supuesto que el primer lugar aparecían en todas partes las lesiones frecuentes y el dolor físico. Y ojo, no solamente lesiones, de repente hay entrenamientos que te dejan con un dolor que no pasa más allá, pero que te limita por 2, 3, 4 días, sobre todo en los novatos que se recuperan más lento de lo que progresan, entonces necesitan más tiempo de descanso. Y esos 2, 3, 4 días son hartos días sin entrenar, o hartos días en que lo intentas y no lo logras y te frustras y piensas que no sirves para esto, entre otras cosas. De hecho, la incidencia de lesiones en el running y el triatlón es muy alta. Hay estudios que indican que va desde el 40 al 50%. Hay otros que indican que hasta un 74% de los runners se lesionan en un año, dentro del primer año o dentro de un año completo, lo que es un número altísimo. Y es una cruda realidad, es una triste realidad que tiene que ver quizás con la mala gestión del entrenamiento, con no respetar tiempos de descanso, con entrenar por tu cuenta y sin una guía. Bueno, pueden haber múltiples factores, muchos. No nos echemos la culpa de un lado al otro, es una realidad que tenemos que tratar de revertir y sin duda son el punto de dolor más grande porque te estancan. Y aparecen mucho cuando estás más próximo a una competencia, porque cuando estás más próximo a una competencia importante empiezas a correr más fuerte, le das más volumen, tratas de simular erróneamente la misma intensidad de
que vas a hacer en, por ejemplo, la maratón. Un error súper clásico. Te mandáis 30 kilómetros a ritmo de maratón a 2 semanas de la maratón. No tiene ningún sentido, déjame decírtelo aquí y ahora. No tiene ningún sentido, eso es hacer una mini maratón. Lo único que puedes hacer es que, a no ser que seas un pro, alguien con muchos años de experiencia y que te recuperes increíblemente rápido, va a disminuir tu rendimiento o incluso llegar a una lesión. Entonces, y ahí encontramos las fasciopatías o fascitis plantares, la periostitis tibial o síndrome de estrés tibial medial, los dolores de la banda iliotibial, que tienes que tener en cuenta que apenas aparezcan estas molestias es un indicador de que algo debes mejorar y que no esperes a que pase a mayores para preocuparte por ello. Por ejemplo, yo tengo unos chicos que son novatos, que llevan poco tiempo corriendo. Cuando eres novato y entrenas bien, generalmente tus ritmos mejoran muy rápido, no a super ritmos, pero sí muy rápido, pero más rápido de lo que eres capaz de recuperarte. Entonces, si uno toma esos super ritmos nuevos, estos ritmos nuevos, y los exageras en tu entrenamiento, es muy probable que te lesiones porque estás metiendo una carga alta para la que tu estructura física no es capaz de recuperarse. Y estas lesiones entonces pueden venir por falta de fuerza, por mala gestión de la carga, etcétera. Pero sin duda el número uno, el que más aleja, obviamente son las lesiones. Luego, en segundo lugar, lo que todos reportan es la falta de tiempo para entrenar. Y piensa, tú, yo, probablemente el 100% de los que vayan a escuchar este episodio sean amateurs. Puede que haya algún elite por ahí que lo escuche, que se salga de la norma, pero no nos dedicamos 100% a esto, entrenamos en nuestros tiempos libres o construimos una vida que nos permita entrenar. Por ejemplo, lo que he hecho yo tengo la suerte de poder dejar a mi hija en el colegio e irme a entrenar todos los días. Pero porque construí ese estilo de vida. Pero no todos tienen ese privilegio que tengo yo de entrenar de esa forma. Y luego llegar, trabajar, a veces trabajar antes, trabajar hasta tarde, pero siempre tengo ese tiempo. Hay gente que se lo tiene que rebuscar para entrenar, que entra a las 8 de la mañana, sale a las 7 de la tarde, entonces están entrenando a las 5:30, están entrenando a las 9, le restan horas de sueño para poder entrenar. Buscan hasta el cansancio fórmulas. El otro día un chico, yo lo vi que entrenaba, uno de mis atletas, primer entrenamiento se fue en la mañana, justo era un día de doble, pero algo le pasó que no pudo hacer un día de fuerza y metió el de fuerza en el almuerzo y después el otro entrenamiento en la tarde, como si fuera uno nuevo. Y entre medio trabaja, tuvo que llevar al hijo al colegio, tuvo que ir al médico con otra persona, un caos de días, un caos. Y eso lo que demuestra es que el tiempo es importante para entrenar y muchos le quitan, por ejemplo, horas al sueño, que es terrible porque en el entrenamiento tú rompes cosas, catabolizas para generar energía y luego con tu alimentación, con el descanso y sobre todo con el sueño recuperas esa energía. Entonces si le quitas tiempo a dormir, lo único que te estás haciendo es daño. De repente uno busca entrenar 80, 90, 100 kilómetros a la semana siendo un amateur, siendo que tienes que rendir en el trabajo, siendo que tienes familia, tienes hijos, con una estructura que nos ayuda mucho. Entonces, hay que buscar un equilibrio que finalmente permita que el entrenamiento se adapte a tu vida y no tu vida al entrenamiento. Eso es un entrenamiento eficiente y que te permita progresar. A lo mejor no vas a progresar tan rápido como el Mati Silva lo está haciendo, elite chileno que está ganando todas las carreras a las que va. Obvio, es un elite, está dedicado a eso, está en su mejor momento, no nos podemos comparar y muchas veces nos encontramos comparándonos. Entonces, esta falta de tiempo es también una barrera que impide, y sobre todo de cómo lo gestionamos, porque no necesariamente entrenar más te va a hacer mejor, sino que entrenar mejor te va a hacer mejor corredor o mejor triatleta. En tercer lugar, no me quiero alargar mucho en cada punto, de repente me voy por la rama y me alargo, voy a tratar de ser más conciso. En tercer lugar, encontramos la sobrecarga, la fatiga crónica, incluso el burnout. ¿Por qué? Porque no gestionas bien la carga de entrenamiento. A todos los que me contactan para entrenar conmigo, hay un grupo que quiere hacer todo, o sea, el entrenamiento de running, más el de fuerza, más las pautas de movilidad, control de carga, todo lo que implica el entrenamiento fuera de la nutrición, porque es lo que yo no hago.
Y hay gente que tiene su team, entrena con su grupo o tiene su coach de años, pero que no le hacen trabajo de fuerza y quiere hacer la preparación física conmigo. Perfecto. Uno de mis requisitos es que sea controlable la carga. Independiente que yo te lleve solo la preparación física, voy a necesitar acceso a Training Peaks para ver cómo te estás adaptando, cómo vas respondiendo, cómo está tu estado de forma con todo este entrenamiento. Y la mayoría no controla cargas. Entonces, cuando tú no controlas la carga, corres el riesgo de sobreentrenarte. Se estima que un 30% de los atletas amateur en algún momento experimentan síndrome de sobreentrenamiento. Y esto se va acumulando. Si no lo experimentaste un año, puede que lo hagas en otro. ¿Y cómo vas a saber? Porque te encuentras más cansado en el día a día, porque tu sueño no es reparador, porque te levantas cansado, porque terminas tu entrenamiento y durante el día te sientes fatigadísimo, cansadísima. Entonces tienes que prestar atención a eso. El entrenamiento debería ser desafiante para progresar, pero al finalizar, al ratito tú ya deberías empezarte a sentir mejor y ser un humano funcional durante el día. Me sirve de nada estar sentado luego y no poder moverme porque los 18 kilómetros me dejaron muerto. Y al otro día me sea imposible y me levanto con dolores y salgo y corro. Eso no te va a ayudar mucho. Entonces, ojo con esto, ojo con esta sobrecarga, esta fatiga crónica que puede afectar a tu salud mental, llegar a un burnout, quemarte, alejarte del deporte. Hace unos días, y esto viene muy bien al cuarto punto, me escribieron 3 personas distintas. 3 diciéndome que habían entrenado un montón de tiempo. Uno incluso ganó un ultra trail de más de 12 horas se demoró y fue el número 1 en él. Y habían perdido la motivación y la adherencia para seguir entrenando. Ya no sabían cómo mejorar o cómo buscar nuevos objetivos. Y es complejo porque mantener la disciplina a largo plazo es difícil, sobre todo cuando preparas mucho una competencia en particular. Imagínate, preparaste Maratón de Santiago y no pensaste más allá de eso. Y corriste la maratón, estuviste meses entrenando, llegas en el momento, te emocionas al cruzar la meta, pero después, al día siguiente, ya no tienes un objetivo. Entonces sientes ese vacío, ya no sabes por qué correr. ¿Cuál es tu nueva meta? Y hay gente que necesita esa adrenalina de meterse a una y otra carrera, esa dopamina de saber que está mejorando y que siempre hay un nuevo desafío y cuando no lo tienen, cuesta tener adherencia. Entonces ahí yo te recomiendo que empieces a profundizar en un poquito en el por qué corres, no solamente para batir récords, no solamente para tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque, insisto, somos amateur, la inmensa mayoría de los que corremos, el porcentaje más alto, y esta es una parte de nuestra vida que es súper buena porque nos da disciplina, nos da adherencia, nos enseña a mejorar nuestros hábitos y nos entrega salud. Pero veamos más allá, ¿por qué estoy corriendo? A lo mejor corro porque me ayuda a sentirme mejor, me ayuda a sentirme más vital y eso me favorece el que juegue más con mis hijos y que llegue mejor a la vejez y que sea un ejemplo para mi familia, etcétera. Siempre hay algo más allá de el objetivo de una carrera que te puede ayudar a sentir adherencia. Y además, quizás es bueno tener un objetivo, a lo mejor no tan gigante necesariamente, no siempre tiene que ser mejorar mi marca, sino que disfrutar un 42 con un amigo que va a debutar. Y ese puede ser tu objetivo del segundo semestre y cada vez que te cueste entrenar, acordarte de ese objetivo te va a ayudar a lograrlo mucho más. En quinto lugar, otra barrera, otra dificultad es la falta de guía o acompañamiento profesional y planificación. Y aquí quiero distinguir un poquito entre lo que es planificar y tener un coach. Porque planificar es, te entrego un PDF, hay una progresión lógica y tú ves cómo lo haces. O lo que puedes pedirle a ChatGPT, mira, yo corro esto, este es mi ritmo actual, estas son mis zonas cardíacas, este es mi historial de entrenamiento, este es mi historial de carreras, ármame un plan. Y ChatGPT te lo va a armar, con errores, con aciertos, pero te lo va a armar. Y si tú no lo tomas y lo haces tal cual, bueno, tienes un plan. Ahora, puedes mejorarlo, obviamente. Puedes darle información, darle retroalimentación y que te lo mejore, pero tienes un plan.
ChatGPT no te va a seguir, no te va a registrar, no te va a analizar, no te va a decir, mira, estás mejorando en las cargas, estás bien, estás mal, te pasaste aquí, no respetaste el ritmo. Si tú no respetas el ritmo, eh, puedes sobreentrenarte y tú no le vas a responder. Es que me sentía bien ese día. No vas a conversar mucho, a no ser que después de cada entrenamiento te metas y le pases tus datos. Un coach te guía, te orienta, no solo te planifica, sino que te acompaña. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, y yo creo que a todos los coaches, que les dejamos un entrenamiento con algún estímulo intenso, algún estímulo picante, y el día que se sienten bien no lo respetan y corren más rápido. 10, 15, 20 segundos más rápido el kilómetro. Me pasó el otro día con un chico. Claro, y después la recuperación estaba fundido. La recuperación eran 2 kilómetros a ritmos lentos y los hizo 2 minutos más lentos de lo que debía. ¿Pero viste mis ritmos rápidos? Sí, los vi, pues estuvieron muy mal, porque yo te lo planifiqué a 4:20 y tú lo hiciste a 4. Entonces te sobrecargaste, mañana te vas a recuperar un poco más lento, no pudiste completar bien el entrenamiento y eso puede afectar a la larga. O el día de descanso. Si te deja tu entrenador, tu coach, si te deja un día de descanso, es porque lo necesitas, es porque tu cuerpo necesita descansar. En cambio, si tú lo haces solo, a lo mejor te va a pesar, hoy es sábado, estoy acostado, no estoy haciendo nada, ya voy a salir a correr. Y te sobreentrenaste, que era el punto anterior, por esta falta de guía profesional. Y yo entiendo que no todos pueden pagar un profesional. ¿Por qué? Porque un coach es más caro que un planificador. Bueno, comienza con una aplicación, pásate a la inteligencia artificial y retroaliméntala constantemente. Y cuando tu objetivo sea mayor, cuando ya quieras correr un 21, un 42, quieras hacer un triatlón olímpico, quieras preparar un Ironman, nada te va a ayudar más que un coach por sobre esto. Y tienes que ir preparando todo eso. Luego, el sexto punto que señala mucha gente es que se sienten estancados en su rendimiento. Van a una, dos, tres carreras y no logran mejorar. Y es que no siempre vamos a lograr mejorar. Ya piensa, yo siempre les digo esto. Imagínate, tengo un chico que tiene muy buen nivel, que corrió tres carreras a un nivel bastante semejante, tiene 40 y tantos años y me decía, pucha, no logré mejorar mis ritmos. Anduvo igual que su mejor marca en una de las carreras. eh, y yo le digo, mira, tienes 40 y tantos años, X. ¿Cuánta gente de tu edad conoces que puede sostener este nivel de entrenamiento? Que entrena 6 días a la semana. Dentro de esos 6 días a la semana puede ir 3 días al gimnasio a hacer fuerza. Que está fuerte, que corre además rápido, que logra correr una media con ritmos menores a 4 minutos el kilómetro. ¿Cuánta gente conoces que hace eso? A nadie, o a uno, de un montón de gente. Perfecto, entonces no te estás estancando, estás manteniendo. Y eres mayor ahora. Hace un año lograste esto, ahora eres un año más viejo y aún así sigues lográndolo. A veces, cuando ya alcanzas un nivel alto, el rendimiento va mejorando mucho más lento que cuando eres novato. Cuando eres novato todo mejora mucho más rápido si entrenas bien. Cuando ya eres experimentado mejora mucho más lento. Es mucho más a largo plazo. Pero estamos hablando de un juego que es a largo plazo. A mí me encantaría estar corriendo una maratón a los 75 años. Y yo no puedo esperar que a los 75 años la corra al mismo ritmo que, no sé, que la maratón de Santiago que voy a correr el próximo año. Imposible. Pero sigues progresando, porque ¿cuánta gente de 75 años ves corriendo una maratón? Se ven, pero poquitos. Entonces hay que mirar un poquito en perspectiva para ver dónde estuviste en algún momento y dónde estás actualmente para salir un poquito de esa sensación de estancamiento. Y ahora, si tú entrenas, eres joven y estás estancado, bueno, revisa el entrenamiento porque a lo mejor algo anda mal ahí. El séptimo punto tiene que ver con los costos económicos del deporte. Y es divertido porque hay un montón de memes y videos de esto. Oh, voy a salir a correr porque es barato. El triatlón estamos todos de acuerdo que no es barato, ¿sí? Las inscripciones son carísimas, las bicicletas son carísimas, partes con una rutera, pero una rutera ya buena te va a costar y básica te va a costar sobre 1 millón de pesos, sobre $1000. Una más o menos buena te puede costar 2 millones, 2000 y tantos dólares, y de ahí hacia arriba las de tri como tal te pueden costar desde 2, 3, 4, 5 más millones.
Es un deporte caro, lo sabemos, el traje de neopreno es caro, etcétera. Y el running que uno piensa, es ponerse ropa deportiva y salir a correr. Sí, puedes partir así. Lo primero que tienes que tener son zapatillas, un par de zapatillas oh, buenas. Y ojo, cualquier zapatilla en general hoy día es buena comparada a las que se corrían hace 20 años, desde la más barata hasta la más costosa. Tampoco es que tengas que tener 25 pares, 30 pares para hacer toda la variabilidad del mundo. De a poco vas a ir teniendo más, parte con una que sea versátil, luego trata de tener dos y en el mejor de los casos tres ya. Pero tiene su costo asociado, ¿sí? Después todos dicen, no, me tengo que comprar el reloj que mide hasta la saturación de la saturación de la saturación, etcétera. Ya parte con uno simple, que sea compatible, que sea de una marca deportiva y luego con los años, si quieres, lo mejoras. No, pero ni siquiera es necesario que partas con reloj. Ya con el teléfono, con Strava, con la aplicación de Adidas, la de Nike, ya puedes empezar a registrar. No tienes registros internos, pero puedes empezar a registrar algo y más adelante llegar a tener el reloj. Tengo un chico que está a punto de debutar en el triatlón, que llevamos trabajando harto tiempo, que partió sedentario y que no tenía solo unas zapatillas. Entonces partió con las zapatillas y un poquito de ropa deportiva, empezó a ir al gimnasio. A los meses, a los muchos meses, se compró reloj. A los muchos meses. Y empezó con el reloj y luego la banda cardíaca porque se dio cuenta que la frecuencia cardíaca a veces le marcaba muy bajita y él iba como muy acelerado. Y es porque tiene mucho error. Después de muchos meses se compró una bicicleta, muchos más meses, después de otros meses se compró el rodillo, fue muy poco a poco, un proceso muy muy largo, muy bonito también de sedentario a triatleta, pero que sabiendo que es todo caro, vamos poco a poco, no hay ningún apuro. Y además súmale que están las inscripciones, que están las ganas de correr, no sé, por ejemplo, me encantaría correr majors. Ya, yo sé que es caro, entonces no pienso hacerlo en tiempo récord, a largo plazo, cuando se den las cosas. Eh, si queremos todo de un viaje, obviamente va a ser mucho, mucho más costoso y es una barrera autoimpuesta. También hay barreras, en octavo lugar, ambientales y de accesibilidad. Porque no todos tenemos la suerte que tengo yo, por ejemplo, de correr en la costa con un clima que es grato, que es rico gran parte del año. Es frío en el invierno, pero no terrible como cuando vivía en Santiago, que había mañanas de -4, -3, -2, acá no se dan. En el verano hace calor, por ejemplo, hoy día salí a correr un poco más tarde porque me tocaba un entrenamiento de fuerza y luego un running suave. Entonces, en el horario que salí había mucho sol, me dio mucho calor, pero era tolerable, era algo tolerable. Versus, no sé, Sol, una de las triatletas que entreno, que es de Panamá, que el calor es altísimo, la humedad es muy alta, de repente empieza a llover así torrencial de la nada y es mucho más difícil entrenar así, mucho más difícil rendir en ese tipo de ambiente. Tengo gente del sur, tengo a Ilsi que hay semanas en que tiene que entrenar en trotadora porque el ambiente afuera está heladísimo, la nieve está altísima y cuesta mucho más y aún así trata de cumplir en su trotadora en la casa, siendo que le cuesta más en la trotadora, pero lo hace igual. Entonces hay barreras ambientales que de repente uno se limita por algunas cosas. Por ejemplo, yo que vivo en la quinta región de Chile, donde el clima es súper apropiado para correr, un día muy helado perfectamente podría pensar, y lo he pensado, oh, hace mucho frío, estuvo lloviendo, está húmedo, pero después me acuerdo de Ilsi que entrena ahí al lado de la nieve, o de Sol que entrena con temperaturas que yo jamás voy a entrenar y salen igual. Entonces, esa lata se me pasa. Se me pasa porque tengo la suerte de inspirarme en mis propios atletas y salgo y cumplo con mi entrenamiento. Entonces, claro, hay barreras ambientales que puede ser más difícil. Por ejemplo, correr en Santiago es más inseguro porque está lleno de semáforos, lleno de autos, no siempre hay lugares apropiados, tienes que ir parando mucho, hay horarios peak de autos en los que llegan y doblan, es más complejo versus yo que me siento sumamente afortunado porque me dejo el auto en una playa en particular y tengo 20, 30 kilómetros en los que no me voy a encontrar con ni un solo semáforo.
O sea, totalmente afortunado, lo tengo clarísimo. Me siento privilegiadísimo en ese sentido, en el clima, en la zona, en lo bonito que es para correr. Y yo sé que no todos tienen esa oportunidad. Entonces, si a mí me da lata, me acuerdo de la gente que no tiene esta oportunidad y vamos, se entrena. Pero es verdad, hay muchas barreras ambientales que cuesta mucho correr. Los dos últimos, desafíos en la nutrición y la recuperación. Uno dice, correr es barato, ok, pero cuando ya quieres correr 21 o 42 tienes que empezar a procurar alimentarte bien, tener nutricionista, comprarte tus geles y hay una amplia variedad. Por ejemplo, yo pruebo unos, tengo un drink mix para los entrenamientos que sale más barato que comprar los geles. Y también unos más económicos que tienen 30 gramos de carbo, 150 a 200 de sodio, que no me hacen mal para la guata. Pero hay otros que yo noto la diferencia en que el estímulo del carbohidrato es más rápido, es más eficiente. Tienen la misma cantidad de carbos y los precios son considerablemente distintos. Entonces los guardo para probarlo nomás en uno que otro punto en algún entrenamiento largo y sobre todo para carrera. ¿Por qué? Porque si no me va a salir imposible de costear todos los geles que tienes que consumir en entrenamientos largos. Y ahí tienes que pensar, poner a la balanza, ya, ¿cuáles geles hay? Estos son perfectos, ok, pero si solo, imagínate, te gustan los Never Second, que son caros, y quieres hacer, y estás preparando, tienes un volumen constante de 60, 70, 80 kilómetros o más, porque preparas maratones, 2, 3 en el año. Se te va a ir una cantidad enorme de dinero en nutrición. Entonces tienes que jugar con esto. A lo mejor prioriza el drink mix, prioriza una marca más económica para los entrenamientos, que te permita sostenerlo en el tiempo. La idea es que no quedar en bancarrota por eso. Y muchos se alejan por esto, porque las carreras son muy caras, viajar y alojar en algún lugar es muy caro. La alimentación en general, el hábito saludable, muchas veces hay barreras y sale incluso más caro que comer comida chatarra. Cuesta mucho a veces. Y además los hábitos de recuperación, el amateur los deja mucho de lado con respecto a el elite. En una entrevista de Eliud Kipchoge él decía que duerme o dormía cerca de 10 horas al día. Claro, el elite tiene un volumen de 120, 150, 200 kilómetros semanales que tiene que recuperar de alguna manera y se recuperan durmiendo. Y nosotros, una vez un entrevistado que finalmente entró a entrenar conmigo, entrena conmigo, me decía, no, dame entrenamiento a las 4:30. Yo desde las 4:30 de la mañana los puedo hacer. Ok, ¿y a qué horas te duermes? 11:30, 12. No, imposible. Si tú duermes menos de 5 horas, no entrenas ese día. Esa es la regla. Entonces hay que priorizar tener hábitos de recuperación. ¿Por qué? Porque es cuando anabolizas, es cuando te recuperas. Entonces nutrición y recuperación son claves. Tú no deberías dejar de lado el sueño, porque es cuando se van a producir las adaptaciones que generan la magia en tu rendimiento, que te hacen avanzar, que te hacen progresar. Y a veces cuesta, yo entiendo, ayer entrevistaba a una chica que va a ser mamá, entonces obviamente le va a costar más al inicio retomar el running y por meses va a ser difícil. ¿Por qué? Porque su recuperación no va a ser óptima, entonces no le puedes colocar el mismo entrenamiento que tenía antes de estar embarazada que una vez que tenga la guagua, porque necesita tiempo para ir recuperándose de a poco, sabemos que va a dormir por meses menos, entonces tienes que ajustar esto a su realidad actual. Y llegará el momento en que la guagua crezca, duerma más y pueda volver a entrenar un poco más fuerte de a poco, pero no es el momento. Y finalmente está la falta de apoyo social, familiar y de la comunidad. Me acuerdo muy bien de algunos triatletas que siempre me dicen, no, mira, necesito un par de semanas suave porque tengo que juntar matripuntos. Porque entrenan tanto que los 2 días de natación, los 3 o 4 días de ciclismo, los 3 o 4 días de running, los 2 entrenamientos de fuerza, los fines de semana con entrenamientos largos de bici de 3, 4 horas y después correr un rato, hacer este break, es realmente, admirable todo lo que hacen, agotador
y la familia tiene que estar muy, muy comprometida en apoyarte en esto. Y no siempre, si la otra persona no practica triatlón, por ejemplo, va a ser más difícil que te entienda y puede generar mucho conflicto. Y ahí hay gente que termina alejándose del deporte o termina parando una temporada. Me acuerdo clarito de otro chico que hizo un Ironman, un muy buen Ironman, pero que después iba a hacer una pausa de 3 meses porque de verdad necesitaba, y literal me dijo, necesito tener matripuntos para que esto funcione porque si no se va a ir a la B. Eh, y es clave esto, clave encontrar, no te puedo aconsejar de qué hacer porque no conozco tu contexto y tú eres quien mejor lo debe saber, quien mejor conoce tu familia, pero hay que conversar las cosas, llegar a acuerdos, sacar tiempo y no quitarles tiempo a la familia. Por ejemplo, yo tengo niños, entonces yo no me voy a entrenar en horario en que se van al colegio. No, yo voy de lunes a viernes al colegio. Excepto los días, por ejemplo, si tengo un fondo largo un día de la semana, eh, mi esposa lo sabe siempre con tiempo y ese día los lleva a ella. Pero en general me gusta estar en el colegio. Me gusta ir a los talleres deportivos, porque vivo del deporte, entreno a gente, mi pasión también es entrenar y que los niños entrenen, entonces trato de no perderme esas actividades. Entonces tomas tu día, tomas tu calendario, tus horarios de trabajo y ves en qué horario puedo hacerlo. A lo mejor no puedo entrenar 8 horas a la semana, pero sí puedo hacer 5 muy bien o 4 muy bien entrenadas. Y créeme que 4 muy bien entrenadas te van a hacer mejor que 8 mal entrenadas con el estrés de saber que estás dejando cosas de lado o que dejaste de compartir cosas con tu familia, que no te permitan progresar y que te puedan alejar. Bien, estos son 10 puntos importantes que a veces son barreras, dificultades para progresar. Cuéntame en los comentarios si alguno de estos puntos te ha pasado, cómo lo has solucionado. Y más adelante, poco a poco, en el paso del tiempo, vamos a ir profundizando cada uno de ellos. Así que espero que te haya gustado. Comparte esto con tu amigo runner triatleta para que lo escuchen sus entrenamientos suaves, sus entrenamientos lentos, cuando lava la losa, cuando está limpiando el auto, cortando el pasto, para que creemos una comunidad más grande. Que estés muy muy bien y nos vemos en otro episodio de la mente al rendimiento.